Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siguiendo con nuestro estudio de la librería jQuery y su posibilidad de utilización a través de cualquier proyecto que se esté desarrollando, bien sea en Django, como lo comentábamos en el ejemplo pasado, o cualquier otro marco de desarrollo para la web basado en Python, por ejemplo el caso de Flash o cualquiera de estos otros que se mencionan en la página de python.org. Tenemos la posibilidad de emplear métodos adicionales a los que ya se han revisado. Para ello vamos a acceder al código fuente del ejemplo que se viene desarrollando y a fin de demostrar la acción de la librería como se presenta actualmente en el caso del marco de CSS Bootstrap, se va a colocar en comentario el acceso a la librería que se venía utilizando en el ejemplo actual, y vamos a apoyarnos en la que se incluye en la librería Bootstrap de la versión 3. Entonces estoy colocando ahorita en comentario el acceso a la librería que se había descargado de la librería jQuery, y voy a quitar el comentario a la que inicialmente se utilizó en el nivel pasado, para demostrar que efectivamente en el caso de esta versión de Bootstrap está disponible el componente, y este componente nosotros podemos emplearlo perfectamente. Voy a guardar los cambios, vamos a recargar la página a fin de observar el efecto. Me voy al ejemplo jQuery. Esta es la vista que tenemos con los tamaños de letra y así la caligrafía propia del HTML cuando nosotros desplegamos la página. Actualizo y observamos que inmediatamente hay un cambio en esta caligrafía y también en el estilo de las letras, y también se observan que están todos los elementos que ya habíamos indicado. Vamos a hacer la prueba con algunos de los recursos que ya se habían utilizado. Por ejemplo, en el caso del slide down, slide up, podemos hacer un clic sobre la ventana que habíamos diseñado para que fuese desplegable. Podemos observar que efectivamente el efecto se mantiene, al igual que, por ejemplo, el de la animación. Entonces, observamos que el enlace que hace referencia a la librería jQuery que está disponible en Bootstrap funciona perfectamente. ¿Okay? Entonces, vamos a avanzar en el estudio de estos métodos que nos da la librería jQuery, pero basando los siguientes ejercicios en la versión que se había descargado cuando instalamos Bootstrap para lo que desarrollamos en el nivel 4 del curso de desarrollo web con Python, ¿okay? O el diplomado de desarrollo web con Python. Entonces ahora vamos a revisar lo que nos da la hoja resumen de métodos, o también conocida como hoja de trucos. Estoy aquí en la página HTML Cheat. Me voy a jQuery, esperemos que cargue. Entonces en este sitio nosotros vamos a observar los métodos que están disponibles. Es un resumen de los métodos. Realmente la documentación más extensa acerca de todas las posibilidades que nos da esta librería lo vamos a encontrar en la propia página de jQuery. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar otro conjunto de métodos que no tienen que ver con efectos especiales. Tal es el caso del método attr o de atributos, el cual me permite acceder a los atributos de determinados selectores en la interfase de usuario que se haya desarrollado. Entonces para ello vamos a ubicarnos al final del ejemplo, y como se ha venido haciendo hasta el momento, vamos a colocar una identificación de la sección que vamos a incorporar, y bueno, sobre ella hacemos las pruebas respectivas. Entonces en este caso vamos a colocar un titular H2 y vamos a indicar método para acceso a atributos, método para acceso a atributos. Todas las etiquetas HTML tienen un conjunto de atributos. Estos atributos de alguna manera definen el comportamiento de la etiqueta. Por ejemplo,
podemos tener en algún momento un botón, y este botón, por efecto de una acción que se produzca durante la ejecución de la aplicación, puede habilitarse. Entonces, inicialmente este botón puede estar deshabilitado. Está deshabilitado y digamos que el título del botón es acciones a realizar, o vamos a colocar simplemente enviar. Este botón, su activación dependerá que se dé determinado evento durante la ejecución de nuestra aplicación. Inicialmente está deshabilitado. Si nosotros accedemos a la actualización de la página que estamos en este momento colocando como ejercicio, observen que el botón está en este momento, no puedo hacer nada sobre él. ¿Por qué? Porque está deshabilitado. Vamos entonces a implementar una acción que nos permita demostrar el efecto que permite el método ATTR a los efectos de generar la modificación sobre el selector que está inhabilitado. Entonces, para esto regresamos al código y vamos a colocar inmediatamente debajo un par de botones, uno que sea habilitar y otro que sea deshabilitar, y es el que va a efectuar la acción sobre dicho elemento que hemos colocado. Entonces colocamos un primer botón y le indicamos que este va a ser el de habilitar, y el siguiente va a ser el de deshabilitar, habilitar y deshabilitar, deshabilitar. Y vamos a darle identificación para poderlo de alguna manera a través de jQuery ubicar. Entonces, al primer botón vamos a llamarlo btn enviar. El que se encuentra posteriormente lo vamos a llamar btn habilitar. Y al segundo se va a llamar btn, el botón, disculpen, va a ser btn deshabilitar, btn deshabilitar. Listo, podemos darle un color diferente para distinguir. Entonces, habilitar va a ser de estilo color, vamos a indicar que la letra sea de color verde. Y colocamos punto y coma al final, y el color del botón deshabilitar va a ser rojo. Estilo, color, indicamos que sea de color rojo. Colocamos punto y coma en caso de que se quiera colocar otra propiedad. Vamos a indicar acá otra línea de separación para los siguientes métodos que vamos a revisar. Entonces, como se venía haciendo, hay que crear una acción sobre este selector. Cuando detecte el evento clic, entonces realizamos la modificación respectiva. Nos ubicamos bien al final y vamos entonces a colocar aquí el selector. Sería dólar, el selector se llama btn habilitar. Entonces, cuando detecte el evento clic, se dispara una función. Ya sabemos que esto es una función anónima, y la acción va a ser que sobre el selector cuyo nombre es btn enviar, se va a acceder al atributo ATTR. El atributo ATTR, en este caso, el nombre del atributo es el atributo disable, y el valor que se le va a asignar, entonces, en este caso, es un valor lógico, o se habilita o se deshabilita. Entonces le digo disable y lo ponemos en false. O sea, deja de estar deshabilitado. Para el siguiente caso funcionaría, pero con el valor lógico opuesto, contrario, sería botón deshabilitar, y lo colocamos en true.
Y bueno, con esto podemos hacer una prueba. Guardamos los cambios, pero acá debemos observar un detalle en cuanto al código que hemos producido. El botón enviar no tiene el numeral al inicio. Esto va a impedir que funcione. Debemos colocarlo, entonces sí, guardamos los cambios y procedemos a efectuar la prueba del sitio que estamos en este momento empleando como ejercicio. Recargamos la página y vamos a ampliar un poquito el contenido y vamos a observar que cuando le digo habilitar, fíjense que el botón enviar está bloqueado en este momento. Cuando le diga habilitar, el botón se desbloquea. Ya aparece la posibilidad de seleccionar y entonces el botón funciona. Si lo quiero deshabilitar, doy un clic en deshabilitar y fíjense que el botón entonces ha sido bloqueado. De esta manera funciona exactamente el método ATTR para todos los selectores que maneje HTML. Tengamos en cuenta que no solamente es el atributo disable el que podemos acceder. Cualquier atributo de las etiquetas HTML puede ser modificado, actualizado o definido a través del empleo del método ATTR. Es cuestión de revisar la documentación que nos ofrece HTML y conocer cuáles son los atributos a los cuales podría acceder. Continuando con el conjunto de métodos, vamos ahora a revisar los métodos prepend, append, before y after. Estos métodos consisten en lo siguiente: es la posibilidad de añadir elementos, bien sea fuera de un selector o dentro de este selector. Entonces, para ello vamos a colocar al final del código que ya habíamos desarrollado un nuevo titular H2, y a este titular H2 vamos a añadirle el nombre de los métodos que vamos a evaluar. Métodos métodos entonces tendríamos append, método append, prepend, método append, prepend, after y before. Entonces tenemos append, prepend, after y before. Se va a colocar un párrafo. A este párrafo vamos a colocarle como contenido un loren de 20 palabras y le vamos a dar una identificación. Entonces vamos a decirle que el identificador de este contenedor de esta etiqueta va a ser contenido, y la idea es inmediatamente colocar botones que hagan referencia a los métodos que vamos a utilizar. Entonces vamos a colocar 4 botones. Vamos con el que va a corresponder al método append, el método prepend, el método after y el método before. Entonces aquí tendríamos, esto sería antes. Vamos a colocarlo en función de lo que va a hacer. Entonces vamos a colocar añadir al final, añadir al final. El siguiente va a ser añadir al principio o al inicio. Este es el efecto del prepend. Vamos a colocar después y antes. Podríamos colocar, en vez de añadir, vamos a decirle final, inicio, después y antes. Y colocamos el nombre de los botones respectivos. Tendríamos el botón ID y le doy un nombre de botón, por ejemplo, BTN final. Vamos a darle a este el ID BTN inicio. Después tendríamos el ID BTN después
y el ID btn antes. ¿Okay? Inmediatamente desarrollamos los métodos que corresponden a cada una de estas funcionalidades. Vamos a añadir el HR al final. Entonces tengo un contenedor, un párrafo para ser más preciso, que se llama contenido, y he definido 4 botones: final, inicio, después y antes. Estos botones van a ser los que se van a activar para realizar la acción del método que estamos comentando. Entonces podemos irnos al final y definimos el método como tal. Entonces colocaríamos $, recordando siempre que como hay un ID debe estar precedido del signo numeral. Entonces le diríamos btn inicio. Cuando se dé la acción clic, vamos a disparar una función anónima, y esta función anónima va a afectar al selector cuyo nombre es contenido, y lo que va a ocurrir es que hablamos entonces de este orden. Tenemos final, inicio, después y antes. Final, inicio, después y antes. Entonces sería el inicio. Vamos a colocar entonces final al comienzo, botón final, botón inicio, copiamos, pegamos, porque la lógica es similar. Sería botón antes y botón después. Acciones al respecto. Vamos a ver si está en el orden correcto. Botón después y después botón antes. Es para mantener el orden lógico de la prueba que vamos a efectuar. Corto y cambio el orden de los métodos que estaríamos empleando. Entonces botón después, botón antes. Al final. Entonces al final lo que vamos a hacer es el método append. Hacemos un append. ¿Ok? Que es lo que voy a añadir. Entonces vamos a añadir la palabra final. Vamos a añadirla en negrilla. ¿Ok? Entonces coloco en negrilla la palabra final. Okay. Todo este contenido se va a colocar al final del contenido del párrafo. Vamos a hacer ahora inicio. En este caso sería un prepend. Buscamos el método prepend y va a ir también, vamos a indicarlo en letra itálica y le decimos inicio. Botón después. Este va a ser el método after, y este método after vamos a decirle que sea subrayado. Entonces colocamos la etiqueta U, underline, y cerrando, entonces iría la palabra después. Y en el caso de antes vamos a colocar un before. Colocamos el método before y va la palabra, sería antes, la palabra antes. Un momentito que se me perdió el signo de comilla simple. Ok, entonces aquí tenemos negrilla, itálica, subrayado. Vamos a colocar el siguiente vamos a utilizar la etiqueta de tachado, la S de tachado. Entonces aquí iría la palabra antes. Listo. Le decimos guardar los cambios. Si le da al botón final, añade la palabra final en contenido. Si le da un clic al botón inicio, coloca al principio la palabra inicio. Si le da un clic al botón después, coloca después del párrafo la palabra después. Y si le da un clic al botón antes, coloca antes del párrafo la palabra antes. Muy bien, podemos dejar un espacio en blanco para separar. Podríamos colocar aquí
el carácter especial que representa el espacio en blanco, que sería ampersand NBSP. Eso es un espacio en blanco, ¿ok? Un carácter especial para el espacio en blanco en HTML. Lo voy a colocar justamente al final de cada una de las etiquetas que estoy empleando. Esto es un código especial que me permite colocar un espacio en blanco. Lo colocamos justamente al principio y al final de la palabra con su respectivo efecto de negrilla, itálica, subrayado o tachado. Guardamos los cambios, nos vamos a la página, por ejemplo, actualizamos. Ahí podemos ver cada uno de los métodos. El párrafo no aparece. Vamos a ver qué sucedió, que no está visible. Nosotros hemos añadido un párrafo cuyo ID es contenido. Sin embargo, no se muestra. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a darle Ctrl+R para actualizar la página. Pero no está siendo visible. Vamos a ver qué puede estar mal acá. Título, métodos, el párrafo. Vamos a hacer una extensión del contenido. Vamos a ponerlo un poco más largo. Y verificamos qué sucede. Vamos a ver si hay otro elemento que se llame contenido acá. Y por esa razón hay 14. Entonces es posible. Es que tenemos otro contenedor que se llama igual. Esto está entrando en conflicto. Entonces vamos a llamarlo contenido 1 y de esa manera evitamos la colisión. Entonces al texto HTML de contenido, el ID se lo vamos a cambiar y de esta manera corregimos la falla. Esto sería contenido 1, guardo los cambios y hay que modificar también el texto que está al final. Entonces en el código va a ser sobre contenido 1. Contenido 1, contenido 1 y contenido 1. Guardamos los cambios, actualizamos. Ok, ahora sí, ya fue corregida la falla. Aquí entró en conflicto dado que había otro texto que habíamos declarado como contenido. Entonces, aquí es muy importante observar dónde se va a presentar. Si yo le digo final, observen que la palabra final se encuentra después del párrafo. Si le digo inicio, la palabra inicio en negrilla aparece al comienzo. Si le digo después, la palabra después va a aparecer justamente al final del párrafo. Y si le digo antes, la palabra antes tachado aparece antes del párrafo. La ubicación la podemos comprobar utilizando la opción de inspeccionar del navegador y allí estaríamos viendo el efecto sobre la etiqueta HTML para el método. Entonces, si buscamos la etiqueta HTML donde hemos colocado este contenido, vamos a ubicarlo acá en la sección de elementos de la sección de inspeccionar. Vamos a seguir revisando por acá. Ok, tengo el título, tengo aquí está el párrafo, fíjense. Entonces, ¿qué sucede? Lo que fue inicio y final están contenidos en el párrafo. Ok, quiere decir que el elemento append añade en el selector al inicio y al final, y el elemento prepend añade en el selector al inicio, mientras que after añade después del selector. Fíjense que después se encuentra al final una vez se cierra el párrafo, y el before añade antes del selector al que se le hace referencia. Entonces es bien importante tener en cuenta esta diferencia en cuanto a dónde se efectúa la acción cuando implementamos estos métodos. Voy a repetir el procedimiento, retiro la vista del inspeccionar y si volvemos a pasear por cada uno de estos botones, final, añade la palabra final, inicio, añade la palabra inicio, después, coloca la palabra después, inmediatamente después de la etiqueta del párrafo y antes añade la etiqueta, en este caso con el tachado, justo antes del contenedor, en este caso al párrafo al que hemos llamado contenido 1. Otros métodos que podemos tomar en cuenta, que podemos considerar según la hoja de resumen o hoja de truco que tenemos por acá, son los métodos remove empty, al igual como los métodos para el manejo de clases. Vamos a ver un caso de cómo se maneja el método remove y empty.
El remove se refiere en este caso a la eliminación del selector que acompañe al método. El empty significa en este caso que lo va a borrar su contenido. Vamos a emplear el caso del código HTML. Podemos hacer una copia del ejemplo que utilizamos hace un momento y le añadimos otro titular H2 y nos referimos a los métodos remove, método remove y método empty. Añadimos otro párrafo. A este párrafo vamos a colocarle un loren de 20 palabras, y la acción va a ser sobre el ID. Vamos a colocarle al selector el nombre de contenido 2, ID igual a contenido 2. Colocamos un par de botones. Vamos a decirle que este botón va a ser borrar y el siguiente botón va a ser vaciar. Ok, borrar y vaciar. Le damos una ID a cada botón, ID btn borrar, y al siguiente le voy a dar el ID btn vaciar, ID igual a btn vaciar. Nos vamos al final del código JavaScript y definimos la lógica para estos botones. Colocamos el nombre del selector, sería comilla, numeral, btn, borrar, el cual va al efectuarse un clic, va a efectuar una función anónima, y esta función anónima lo que hace es que sobre el selector que se llama contenido 2 va a efectuar la acción de borrar. El borrar lo hacemos a través del método remove, lo va a quitar. Ahora vamos al caso del empty. El empty lo que haría es vaciarlo, lo que va a hacer es vaciarlo. Entonces le digo botón vaciar, y le digo que sobre el contenido 2 realice la acción empty. Ten en cuenta que siempre que estamos haciendo referencia a un selector por un ID, ese selector tiene que ir acompañado del signo numeral. Guardo los cambios, vamos al ejemplo de nuestro navegador, actualizamos, vemos allí métodos remove empty. Entonces si le digo vaciar, desaparece el contenido. Recargamos la página para disponer otra vez el párrafo, y si le digo borrar, también desaparece. Pero ¿cuál es la diferencia? Recargamos la página, le damos botón derecho, le decimos que inspeccione, vamos a darle la opción de inspeccionar, queremos revisar el código, vamos acá a inspeccionar. Entonces muy atentos a lo que ocurre en los elementos HTML cuando realizamos esta tarea. Vamos al último párrafo, contenido 2. Entonces, la acción borrar lo que hace es eliminar el selector. Si vemos el código, el selector está siendo acompañado por el método remove, remueve. En el caso de vaciar, acompaña el selector y se dispara con la acción clic. Vamos entonces a efectuar la prueba. Le decimos acá borrar y desaparece del HTML. Si recargamos la página y repetimos la acción, pero en este caso con el botón vaciar, vamos a ver que sigue existiendo la etiqueta párrafo, pero el contenido que allí se mostraba ya no se encuentra. Entonces, de esta manera logramos la acción de estos métodos sobre lo que es la interfase de usuario. Para el caso de los métodos para manejo de clases, vamos a incorporar a nuestro ejemplo una nueva línea horizontal, HR,
Y vamos a colocar entonces lo referente a los métodos. Entonces vamos a ver el método add class. Vamos a revisar aquí en la hoja de trucos. Tenemos el método añadir clase, remover clase o alternar clase. Entonces tendríamos add class, remove class y toggle class. ¿En qué consiste este método? Bueno, básicamente la acción de este método es que al selector se le puede añadir de forma dinámica unas características de clase, se puede quitar esa clase o alternar entre una clase y otra, es decir, que aparezca o desaparezca. Entonces, vamos a definir a nivel del archivo estático del CSS de nuestro ejemplo un par de clases las cuales vamos a alternar. Entonces nos vamos al directorio de los elementos estáticos de nuestro proyecto y en la carpeta CSS, recuerden que tenemos una carpeta static. En esta carpeta static hay un directorio que se llama CSS y ahí está el ejemplo de jQuery CSS. Vamos a añadir un nombre de clase. Recuerden que los nombres de clase se definen con punto, entonces le voy a decir clase, esto se va a llamar clase A. Y a la clase A le voy a dar el nombre le voy a dar las siguientes propiedades. Vamos a suponer que el color de fondo, un background color, vamos a decirle que el color de fondo sea azul y tenga un color de letra, vamos a colocar que es blanco. Y defino una clase B, vamos a definir una clase B a la que se le asigna un color de fondo, un background color purple, y le decimos que las letras van a ser de color amarillo, yellow. Con estos dos nombres de clase vamos a trabajar el ejemplo. Nos vamos otra vez al código HTML y siguiendo las secuencias que se han venido manejando, voy a añadir un párrafo. Volvemos al párrafo y le digo que el ID de este párrafo va a ser, vamos con el contenido 3. Contenido 3. Contenido 3 va a tener un loren de 30 palabras y vamos a definir las acciones de los botones que mencionamos hace un momento. Vamos a decir botón, entonces sería añadir clase, añadir clase, añadir clase, y el ID va a ser btn, y colocamos, vamos a colocar acá, colocar clase, vamos a decirle colocar clase, este va a ser el nombre del botón, y el siguiente va a ser quitar clase. Quitar clase. Entonces sería colocar y después tenemos quitar. Entonces, botón colocar clase, botón quitar clase, añadir clase, quitar clase. Vamos al final y programamos dicho selector. Definimos dólar, comilla simple, numeral, btn, colocar clase cuando se dispare el evento clic. Definimos una función anónima dentro de dicho selector y le decimos que sobre contenido 3, colocamos contenido 3, va a ser el método addClass y le va a añadir la clase A. Definimos la clase A, que es la que quiero que añada. Y vamos al caso de quitar clase. Le decimos que va a llamar al método quitar clase sobre contenido 3 y le decimos que haga un remove class. Vamos a probar inicialmente con este par de métodos. Recargamos la página, revisamos lo que tenemos ahí. Entonces,
¿Qué debería ocurrir? Si le digo añadir clase, esta es la que tiene el fondo de color azul y las letras blancas, y si le digo quitar clase, debería volver a la forma original. Antes de efectuar la prueba, vamos a reiniciar el navegador a fin de que los cambios que corresponden al CSS sean actualizados en el mismo. Entonces oprimimos la combinación de teclas Ctrl+Shift+R de tal manera de asegurarnos de que se haya reiniciado, y podemos entonces decirle añadir clase. Podemos observar cómo el color del fondo es azul, las letras son blancas, y si le digo quitar clase, entonces vuelve a su estado original. A manera de comprobación, podemos darle al navegador la opción de inspeccionar y observamos cómo la clase se incorpora al selector HTML que estamos empleando, y al oprimir el botón de quitar la clase, este desaparecería. Tenemos el contenedor, el párrafo contenido 3, entonces vamos a oprimir el botón añadir clase, muy pendientes acá. Cuando le digo añadir clase, fíjense que inmediatamente incorpora la clase de manera dinámica, y si le digo quitar clase, entonces desaparece el valor asociado con este atributo. Podemos cerrar nuevamente la opción de inspeccionar del navegador y proseguimos entonces con el toggle class. Toggle class es un método a través del cual en una sola acción puedo obtener la posibilidad de añadir las propiedades de una clase o retirarlas del selector que acompañe a dicho método. Vamos a efectuar la prueba sobre el mismo conjunto de selectores que estamos empleando. Entonces vamos a colocar acá un nuevo botón al que se le dará el nombre de botón alternar clase. El botón alternar clase va a llamar al método toggle class. Lo ubicamos al final. Y le decimos que va a afectar el método a través del botón alternar clase sobre contenido 3. Va a ser un toggle class. Va a ser un toggle class. Pero vamos a efectuar la prueba con la clase B. Entonces, ¿qué haría? La añade o la retira dependiendo de la cantidad de veces que se le da clic al botón. Guardamos los cambios, nos vamos al navegador, actualizamos. Ahí aparece el botón alternar clase. Vamos a asegurarnos de que el navegador se haya reiniciado. Ctrl+Shift+R. Le damos alternar clase. Efectivamente, fondo de color púrpura, letras amarillas, y si le digo alternar clase nuevamente, desaparece. Si le damos botón derecho e inspeccionamos el contenido del navegador, vamos a observar cómo alterna entre colocarlo o retirarlo. Vamos acá a consola, hay un mensaje de error 404, profesor, este archivo, no hay problema con esto. Nos vamos a elementos, revisamos por acá al final, vemos el contenido 3, ok, ahí está el párrafo. Ahorita no tiene clase, le digo alternar clase, entonces aparece la clase B, fíjense aquí la podemos observar, y si le digo alternar clase nuevamente, la quita. Entonces ese es el efecto de la acción toggle que venimos estudiando con este ejemplo. Proseguimos con el estudio de los métodos que nos ofrece jQuery. Vamos a revisar lo concerniente a los métodos para acceder a propiedades CSS. En este caso, a través del método CSS, jQuery tiene una forma muy sencilla de acceder a las propiedades de las hojas de estilo que estén contenidas en nuestro desarrollo web. Para ello, vamos a acceder al ejemplo que veníamos manejando. Por ejemplo, ahorita voy a colocar un botón que me permita acceder a las propiedades de estilo que tiene contenido 3, que fue el último que se probó.
Entonces vamos a colocar acá un botón que va a tener la acción de obtener propiedades CSS. Este botón, cuando sea presionado, vamos a dar el identificador de btn obtener CSS, todo en mayúscula. ¿Qué va a hacer? Quiero que me muestre las propiedades CSS que obtenga cuando se presione. Entonces vamos a darle previo al botón un párrafo minúscula, y sobre este párrafo, al que voy a llamar resultado CSS, quiero que coloque allí las propiedades de contenido 3. Propiedades de contenido 3. Propiedades de contenido 3, CSS es esto que está acá arriba. Nos vamos entonces a la parte inferior donde estamos colocando el código respectivo. El botón se llama btn obtener CSS. Me voy al final y colocamos dólar, paréntesis, comilla simple, numeral, btn obtener CSS. Cuando se le dé un clic, vamos a disparar una función anónima cuyo código va a consistir en mostrarme determinadas propiedades CSS. Entonces le vamos a decir que sobre el selector, cuyo nombre es resultado, siempre hay que tener en cuenta el numeral resultado CSS, en su contenido HTML, quiero obtener de contenido 3, entonces colocamos el selector contenido 3, numeral, contenido 3, punto CSS, por ejemplo, que me diga cuál es el valor de la propiedad color. A ese valor quiero concatenarle, le coloco el signo más, podríamos colocar un salto de línea, BR, como es HTML, entonces puedo colocar este tipo de etiqueta. Entonces quiero saber el color y quiero saber el color de fondo. Volvemos a hacer referencia al selector. Para ello vamos a colocar, este signo más después de las comillas, vamos a hacer referencia, entonces le decimos dólar, paréntesis, dólar, comilla, numeral, comilla, numeral, contenido 3, punto CSS, entonces hago referencia a la propiedad background color. De esta manera estaría accediendo a las propiedades CSS respectivas. Vamos a colocar un salto de línea al final, punto y coma, guardamos los cambios y bueno, vamos a ver el resultado de esta operación. Recargamos la página, puedo cerrar el panel de inspeccionar, cerramos la página, ok, entonces le voy a decir obtener propiedades CSS, le damos un clic y ahí vemos los colores que me está dando. En este momento tengo lo que corresponde al color de las letras, que es negro, y el color de fondo, que es blanco. Si le digo en este caso añadir clase, que es el caso de azul para el fondo y blanco para las letras, le digo obtener propiedades CSS y entonces vemos el resultado. Aquí me está dando la representación en codificación RGB que corresponde a los colores que estamos observando. Si le digo, por ejemplo, quitar clase y nos vamos a alternar clase para que nos muestre el resultado que correspondía a la clase B que utilizamos en el ejemplo, y le digo obtener propiedades, ahí podemos observar
cuál sería la codificación del color al que corresponde dicha propiedad. Si el caso es que quieres asignar un valor a esas propiedades, entonces volvemos al código, voy a ubicar un nuevo botón, por ejemplo, así como tengo que obtener CSS, vamos a añadir un botón que me permita añadir CSS. Entonces le digo botón asignar, vamos a llamarlo botón asignar CSS. Asignar CSS y le digo asignar propiedades CSS. Asignar propiedades CSS. El botón asignar propiedades CSS va a consistir en la siguiente lógica. Nos ubicamos al final del código, definimos un nuevo método identificado por el botón asignar CSS y le indicamos que cuando se le dé clic se va a disparar una función anónima. Esta función anónima lo que va a hacer es que sobre el selector, como acá tenemos parte de lo que vamos a emplear prácticamente listo, entonces puedo hacer esto. Vamos a escribir, sería dólar, entonces va a ser sobre el selector cuyo nombre es contenido 3 y voy a asignar una propiedad CSS que consiste en modificar. O sea, acá podemos utilizar notación JSON. Abro llaves, cierro llaves, coloco la primera propiedad que quiero afectar, color. Coloco dos puntos y le indico cuál es el valor que quiero que tenga el color. Vamos a asignarle al color de la letra, por ejemplo, el valor rojo, color de letra rojo. Y posterior a ello quiero cambiar el color de fondo, background color. Entonces el background color le voy a asignar la propiedad, entonces colocamos dos puntos y le digo cuál es la propiedad que quiero asignar. Vamos a decirle que el color de fondo va a ser, por ejemplo, verde. Entonces, en una sola instrucción estaríamos diciendo, mira, vas a modificar para contenido 3 el color de las letras en rojo, el color de fondo va a ser verde, y así podría colocar toda la lista de propiedades CSS que quiero afectar una vez realicemos el hecho de oprimir clic sobre este botón de asignar propiedades CSS. Se guardan los cambios, nos vamos al navegador, reiniciamos todo, voy a asignar propiedades CSS, oprimo clic y ahí vemos el resultado. Si se revisa el navegador a través de la opción inspeccionar, vamos a ver cómo sobre el selector que corresponde a este último ejemplo se estarían incorporando el conjunto de propiedades a las que hacemos referencia. Aquí podemos revisar donde hacemos la asignación de propiedades. Fíjense que esto ocurre sobre contenido 3. Contenido 3 tiene ahorita color rojo, color de fondo verde. Vamos a reiniciar nuevamente la página, no hay propiedades en este momento. Voy a darle al botón asignar propiedades y lo vemos acá en contenido 3. Observen que está solamente el texto, no tiene ninguna propiedad. Le doy a asignar propiedades y ahí ya se ve el efecto en cuestión. Ahora, para revisar otro caso que también nos maneja jQuery, como es el manejo de eventos, vamos a acceder nuevamente a nuestro ejemplo y vamos a colocar un selector que sea susceptible de la acción del ingreso o salida del mouse. Ya de por sí, desde que empezamos el estudio de jQuery, venimos estudiando el evento click. El evento click se ha empleado en todas las pruebas que se han realizado. Pero en este caso vamos a colocar un titular H2 y vamos a añadir manejo de eventos. El manejo de eventos corresponde a las acciones necesarias para
la utilización de los eventos propios de teclado, mouse, que se dan con las aplicaciones. Vamos a utilizar, para el caso que queremos estudiar, el método mouse enter y mouse leap, que se refiere a la entrada del mouse en un área determinada y a la salida. Pero si se fijan, tiene manejo de teclado, manejo de formulario, manejo de elementos propios del modelo objeto de documento, manejo del navegador. Vamos entonces a efectuar la prueba. Colocamos en el código fuente un nuevo párrafo. A este párrafo lo voy a llamar contenido 4. Vamos a darle el ID igual contenido 4 y le añadimos un loren de 50 palabras. La acción va a ser, cuando el mouse entre al área del contenido, va a tener unas propiedades CSS determinadas y cuando salga vuelve a su valor original. Vamos a colocarle aquí esa propiedad de estilo. Le digo estilo, y le decimos que sea, por ejemplo, background color. Vamos a añadir la propiedad background color. Vamos a decirle que sea de color gris. Y las letras van a ser de color. Vamos a indicarle que sea de color rojo, gris y rojo. Inicialmente se va a presentar de esta manera. Si efectuamos la actualización del navegador sobre nuestra aplicación, podemos ya quitar la ventana de inspección, actualizamos, ya tenemos manejo de eventos y ahí vemos el resultado. Entonces, el mouse cuando entra a esta área va a hacer un cambio en el color de lo que estamos allí observando. Volvemos al código fuente y nos vamos al final. Ya no es la acción clic, sino va a ser que cuando sobre, entonces buscamos el selector cuyo nombre es contenido 4 punto mouse. Cuando el mouse entre en esa área, esto va a disparar una función anónima y esta función anónima corresponde a las propiedades CSS. Vamos a aprovechar que esto que tenemos aquí, lo copiamos y lo adaptamos. Copié y pegué. Ya no es contenido 3 sobre contenido 4. Contenido 4, entonces le va a decir que el color de las letras van a cambiar a amarillo, yellow, y el color de fondo va a cambiar a azul. Es cuando ingrese. Y cuando salga, entonces copiamos y se le indica que cuando el mouse se retire de contenido 4, o sea, en este caso va a ser un mouse leap, va a volver a hacer las letras de color rojo y el color de fondo va a ser gris. Básicamente es el evento que quiero manejar para que es el ingreso del mouse al área del contenedor, que es un párrafo, y la salida de este. Actualizamos el navegador con nuestro ejemplo. Ctrl+Shift+R por si acaso algo queda sin actualizarse. Mouse en el área del recuadro. Fíjense que cambió letras amarillas, color azul. Sale del área, vuelve a ser del color que estaba anteriormente. Muy bien. Entonces, en resumen, bueno, que en el caso de jQuery, de esta librería que hemos venido utilizando a lo largo de este tema, nos ofrece una cantidad bien importante acerca de métodos que perfectamente podemos incorporar en nuestras aplicaciones. Aquí nos apoyamos en una hoja de resumen que tenía una serie de métodos, pero estos son muchos más. Si accedemos a la documentación de jQuery, vamos a tener una información más extensa, más precisa acerca de todas las posibilidades que ofrecen los métodos que tiene esta librería. En este caso, nosotros tenemos que revisar en función del objetivo hacia el cual nos dirigimos cuando estamos efectuando nuestro desarrollo, qué elementos hacen falta para determinada acción sobre la interfaz de usuario. La recomendación es revisar revisar en este caso lo que es la descripción de cada uno de los métodos, de manera de poder sacar el máximo provecho
a todas las acciones que nos ofrecen los métodos que dispone esta librería. Bueno, hasta acá entonces vamos a dejar este estudio de la librería jQuery. Ya tenemos una visión un poco más detallada de las cosas que me permite hacer, y queda de parte del estudiante seguir ahondando en los detalles de lo que la librería nos ofrece y cómo nosotros podemos incorporarlo en nuestros proyectos web donde se utiliza como base Python, específicamente algún marco de desarrollo como es el caso de Django, que es la base que estamos utilizando del último nivel que revisamos, y otro como es el caso de Flask. Muchas gracias.